Juego final, versión R capítulo 9. Viejos amigos, descargo de responsabilidad. No soy dueño de nada. No soy dueño de High School Dragons of Dragons ni de Naruto. Soy dueño de los conceptos y tramas que introduje en la historia. Además, debido a la conexión entre High School DxD y múltiples religiones y mitos, lamento si accidentalmente escribí algo incorrecto y ofendí las creencias o la fe de alguien, etc. Simplemente hice una investigación básica y llené los espacios vacíos por mi cuenta, así que es normal que me equivoque en algo. Para Génesis de Rose, Frozen Requiem, Disney Perman, Blank Observer, Yankee, Sunter 99 y todos los demás que me enviaron mensajes de aliento pero que no pudieron incluirse aquí durante nuestra larga pausa, espero que disfruten este capítulo. Asterisco 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 fin del juego asterisco 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 a 2 pasos del infierno, el regalo de la vida John Dreamer, la verdadera fuerza Audio Machine, regreso a casa asterisco 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 fin del juego asterisco 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 asterisco, despertar. Esazel sintió arcadas al sentir que alguien le salpicaba agua, sacudiéndose las gotas del aire. El hombre desorientado miró a su alrededor con desesperación y se dio cuenta de que estaban en una especie de búnker subterráneo. Bajó la vista e intentó zafarse de sus ataduras cuando se dio cuenta de que no estaba atado. No es que eso hubiera ayudado, no podía sentir nada debajo de su cuello, y por un momento morboso, Esazel pensó que el rubio en realidad lo había golpeado lo suficientemente fuerte como para cortarle la columna hasta que pensó que si eso hubiera sucedido, ni siquiera estaría despertando en primer lugar, a pesar de Madore. ¿Dónde demonios está esto?, le preguntó al rubio de rostro inexpresivo, sentado en una caja, mirando a Esazel con esos ojos curiosamente impasibles mientras se vendaba el torso. Debajo de mi choza, en un búnker que construí para algunos de mis experimentos más volátiles, para ser precisos. El rubio respondió brevemente, ahora quiero respuestas. Oye, no le dispares al mensajero, rió Esazel con nerviosismo. Ya te lo dije, un conocido en común me envió para darte una mejora. Claro, no mencionó qué mejora en concreto, así que pensé en probar tus habilidades primero para pensar en algo. Naruto suspiró y se frotó las sienes. Le dije a Sir Sage que no quería tener nada que ver con sus planes. No dijo nada al respecto. Solo me dijo que quería que te mejoraran y punto. El hombre de mediana edad, de aspecto tranquilo, admitió con indiferencia mientras veía al rubio restregarse una migraña. Por cierto, creo que voy a dejar de apostar que me impliquen endeudarme a lo bestia con tramposos que no tienen ningún problema en meterme en una situación que inevitablemente me hará sufrir por alguna enfermiza diversión. Deberías haber conocido a mi abuela entonces. Probablemente habrían sido mejores amigos. Naruto respondió con una indiferencia demasiado suave para el gusto del ángel caído, mientras se acercaba a un estante repleto de todo tipo de brebajes coloridos. ¿Y qué tipo de mejoras tenías en mente?, preguntó el rubio mientras sacaba un tubo con indiferencia y lo volcaba para que un líquido azul turbio se derramara lentamente y llenara un vaso de precipitados. Probablemente un Sacred Gear artificial, respondió Esazel con naturalidad. Si el chico quería conversar, podía hacerlo. Hace poco logré implantárselos a la gente sin que les pasaran cosas horribles, y te aseguro que ninguna fue letal. Sir Sage probablemente pensó que sería interesante ver cómo algo así afectaría a un demonio y te ofreció como voluntario. Solo tenía que averiguar qué tipo de Sacred Gear te vendría bien, que era el objetivo de todo nuestro espectáculo. Esazel hizo una breve pausa con una leve mueca, o al menos lo fue hasta que me golpeaste en el horizonte. Naruto se encogió de hombros. A efectos prácticos, no es muy práctico, en parte porque necesito tiempo para activar tantos sellos, y en parte porque cualquier imbécil puede ver la enorme formación a una milla de distancia, literalmente. El rubio lo miró fijamente. Solo funcionó porque hice que mis ataúdes bloquearan tu movimiento antes de que te dieras cuenta. Ah, sí, tus ataúdes. Esazel frunció los labios. ¿Por qué ataúdes? ¿En serio no se te ocurrió nada más genial? Oh, ya sabes, menos psicótico. Naruto se encogió de hombros. Los conseguí en una oferta. ¿Compraste ataúdes? En una ganga, dijo Esazel con seriedad, para poder meter cosas en ellos y que flotaran detrás de ti. El ángel caído miró fijamente al inquieto rubio. Sabes, empiezo a pensar que Sir Sage tenía razón. Necesitas mucha ayuda, pero no la que yo puedo darte. Estaba buscando contenedores. El Uzumaki intentó en vano defenderse de la mirada vacía del ángel caído. No había nada más disponible en ese momento. Además, eran baratísimos.
Apuesto a que hay una muy buena razón por la que eran tan baratos, comentó el ángel caído con sequedad. Como, ya sabes, ser de segunda mano o algo así. Algún viejo saco de huesos por ahí probablemente esté frío y desnudo en una zanja en lugar de dentro de su cómodo ataúd por tu culpa. No, lo comprobé antes de comprarlos. Esazel frunció el ceño mientras observaba que el chico comenzaba a mezclar algo furiosamente en su mesa. ¿Cómo diablos comprobarías algo así? Primero metí al vendedor en los ataúdes y amenacé con enterrarlo allí, admitió Naruto. Cuando no empezó a llorar ni a orinarse encima, pensé que era seguro. ¿Por qué harías algo así? El rubio se encogió de hombros. Vaya cambio. Intentó engañarme antes. Hubiera preferido hacer algo un poco más doloroso, pero por desgracia, es uno de los pocos contrabandistas que conozco que operan en la zona y que puede conseguir algunos de los productos químicos y piezas más exóticos que necesito, así que no podía permitirme nada permanente. Eso explica lo de los ataúdes, supongo. Esazel observó con seriedad. Por cierto, aunque intento no comerciar con drogas peligrosas ni con esclavos de ningún tipo, sí tengo un negocio comercial paralelo. Es algo modesto que te puede traer casi cualquier cosa del cielo, el infierno o esa bolita de barro que hay en medio. ¿En serio?, respondió Naruto con una expresión algo impresionada. Mi conocido nunca mencionó eso. ¿Conoces a alguien que me sea familiar? Más o menos, respondió Naruto con evasivas. Mi informante se niega rotundamente a hablar de ángeles caídos o ángeles, probablemente por su lealtad a los primeros y su aversión a los segundos. Te ha mencionado un par de veces, pero como tiende a evitar hablar de sí misma tanto como de su gente, la información que tengo sobre ti solo se refiere a tu nombre y rango. Naruto frunció los labios. Eso y tus tendencias mujeriego. Esazel hinchó el pecho con orgullo. ¿Sabías que fui el primero de los Grigori en descubrir cómo tener sexo? Semasai todavía estaba ocupado averiguando para qué servía ese tubo entre sus piernas cuando caí. Pensé que Lucifer era el primero, señaló Naruto con curiosidad. Ah, él. La expresión de Esazel se ensombreció un poco. Es un poco complicado, pero básicamente hay más de una forma de caer, y más de un resultado. Además, para explicártelo, probablemente tendría que darte una lección completa sobre nuestra historia, y por mucho que me gustaría hacerlo ahora, no poder sentir nada más que la cara es bastante incómodo. ¿Entiendes? Naruto frunció los labios. Si consigo información sobre ángeles y ángeles caídos, ¿puedes irte sin más molestias? Me parece justo, supongo. Esazel sonrió alegremente. ¿Te importaría quitarme lo que sea que me ata? Tengo una picazón en la espalda que se está volviendo bastante molesta. Por supuesto, respondió Naruto con gracia, pero antes de que hagas eso, ¿te importaría abrir la boca? Antes de responder a esa pregunta, ¿qué haces con ese tubo que contiene algo azul y que parece tan peligroso? Esto, respondió el rubio con demasiada inocencia. Es algo que preparé en el momento. Creí que teníamos un trato. Sí, lo hicimos. Pero dije que habría más abusos. Nunca dije que no tuviera algo planeado ya. Esazel miró nerviosamente la cuchara que se acercaba. ¿En serio? Aunque nos llevábamos tan bien, lo estábamos, admitió Naruto, pero luego comenzó a sonreír ampliamente. Pero mencionaste antes que ya tomaste un antídoto para casi todos los venenos existentes. Sabiendo que ustedes, los ángeles caídos, son un poco más creativos con los venenos que los demonios o los ángeles promedio, tenía un poco de curiosidad por si no podía hacer algo que pudiera evitar eso además de su resistencia natural. Cerrando fuertemente los labios, Esazel miró a Naruto, desafiando mentalmente al rubio a hacerlo. Naruto sonrió dulcemente, luego le dio un puñetazo en los ojos al ángel caído. ¡Ay! Y metió el contenido de la cuchara en la boca del ángel caído en el momento en que la abrió para maldecir. URK. ¿Qué demonios fue eso? Dijo con voz ahogada. Desinfectante de inodoro. Miró el pequeño tubo y continuó con una cara absolutamente seria. Marca Uzumaki. Compra uno gratis. Solo no preguntes qué contiene. ¿Estás loco?, gritó el ángel antes de que Naruto lo callara con otra cucharada de limpiapipas. No te preocupes, no morirás. Mi informante me aseguró que los ángeles caídos son mucho más fuertes que la gente común. Naruto sonrió alegremente. Además, esto no es ni remotamente letal. En el peor de los casos, pasarás el resto de tu mes en un baño. Eso no me consuela en absoluto. No estaba intentándolo. Pero ¿qué hay de ese sentido de camaradería, de amistad, que teníamos? Estábamos construyendo algo hermoso. Naruto se encogió de hombros. ¿Sabes lo difícil que es conseguir sujetos de prueba dispuestos? Y siempre he querido ver exactamente cuán diferentes eran los ángeles,
o incluso los demonios, de los humanos en su interior. Una gota de sudor nervioso corría por la frente del ángel mientras miraba la cuchara llena de líquido como si fuera una guillotina sobre su cuello. No sabía cómo, pero por alguna razón, los brebajes humanos del rubio demente funcionaban en seres sobrenaturales como ellos. Incluso podía sentir cómo la solución empezaba a burbujear y espumar con violencia mientras su estómago protestaba y gruñía con furia mientras le limpiaban las tuberías. Vigorosamente, Esazel siempre había pensado que se iría mientras luchaba en una batalla gloriosa o en la cama con 20 mujeres. Diarrea no explosiva. Mira, lo siento por todo, hasta te hago un descuento. Un descuento muy grande. El rubio simplemente lo ignoró con la nariz arrugada antes de agregar pensativamente, espero que hayas comido tus verduras o este será un mes muy largo para ti. La expresión de calidez y amabilidad del rubio mientras daba su consejo no hizo nada para calmar el miedo de Esazel porque solo significaba que el rubio lo haría sufrir de cualquier manera. ¿Sabes siquiera lo que significa la palabra misericordia? Naruto le lanzó una mirada muy divertida. A veces, misericordia es una palabra bonita que te dejará ir después de que hayas hecho algo estúpido, otras veces, soy yo metiéndote el pie en la garganta. En este momento, misericordia es que te dé el laxante más fuerte en lugar de envenenarte con lo peor que se me ocurre. Respondió alegremente mientras alimentaba a la fuerza al ángel caído retorciéndose con otra dosis de limpiador de desagües de nivel nuclear. Su estómago prácticamente comenzó a rugir y la cara de Esazel se arrugó como si acabara de comerse un limón extra grande. Lo haré todo gratis, por todo tu maldito linaje si es necesario. Lo juro por mi padre, mi inexistente madre, mis 1000 hijos y por mis 2 testículos de oro. Chilló y se retorció el ángel sollozando mientras sentía que su almuerzo diagonal ramen digerido se preparaba para salir disparado por el otro extremo. El rubio observó al hombre retorciéndose y gimiendo por unos momentos y luego aplaudió alegremente, supongo que eso servirá. Esazel casi suspiró de alivio, pero lo que fuera que estuviera sintiendo se interrumpió cuando el rubio bajó la barbilla y vertió toda la maldita botella en las entrañas del ángel caído de todos modos. Aunque no dije que te iba a dejar salir tan fácil. ¿Sabes lo doloroso que es sanar hoy en día? Voy a estar cojeando durante siglos. Ya. Está saliendo, está saliendo, está saliendo. Debajo de un Esazel que se retorcía, la cabeza cortada que era Madore, que había estado en silencio hasta ahora, principalmente porque Naruto le había metido un cactus en la boca, comenzó a gritar histéricamente a pesar del dolor y la agonía absoluta de tener una planta espinosa metida a la fuerza en la cavidad bucal. Está goteando, está goteando, está goteando. Okamite está en mi boca. Asterisco, 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 fin del juego, asterisco, 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 asterisco. A veces, se preguntaba si aceptar la oferta de la rubia había sido lo correcto. Claro, ella tenía comida aquí, tenía agua aquí, no tenía que lidiar con ninguna de esas politiquerías mientras trataba de mantener su lugar como una de las mejores lugartenientes de Cocabiel. Diablos, nadie había intentado apuñalarla por la espalda durante casi un mes, y en realidad se estaba acostumbrando a holgazanear en la casa porque el rubio realmente no quería nada de ella fuera de la conversación ocasional cuando no estaba juntando algo absurdo de todo lo que había en la casa o inventando algo que haría que cualquiera que lo conociera se arrepintiera de haberlo conocido. Pero luego hubo momentos en los que se topó con el rubio haciendo algo estúpido diagonal insensato diagonal irracional, como discutir con su clon, quien hasta donde ella podía decir, era una copia perfecta de él, hasta la estúpida diagonal insensata diagonal irracional lógica que gobernaba la masa gris en su cerebro. Y luego hubo momentos como este. Envejecer tanto tuvo sus beneficios, pero una de las desventajas más evidentes fue que, por lo general, uno se aburría mucho de todo porque todo tendía a ser una variación de todo lo demás. Ver a la rubia loca alimentar a la fuerza con un limpiador de inodoro superpoderoso a un ángel caído de clase general y luego chantajearlo hasta que cagó ladrillos no fue uno de esos, todo lo demás. Es por eso que todavía estaba ligeramente pálida y algo agradecida de no haber tenido tiempo de almorzar cuando el rubio entró al cobertizo lateral que era su habitación diagonal cárcel, limpiándose las manos con un trapo, con una expresión pensativa en su rostro. ¿Te deshiciste de él?, preguntó con neutralidad. Estaba muy orgullosa de cómo mantuvo su expresión neutral y completamente apática mientras fingía no saber nada, más o menos. El rubio respondió amablemente. Pero iré a su casa un momento para terminar unas cosas. Ya veo. Rainare frunció los labios. ¿Qué debo comer mientras me quedo aquí? Naruto parpadeó. Buen punto.
de hecho olvidé por un momento que destruyó todo en la casa, maldita sea. El ángel caído lo miró con desagrado, esa cosa ni siquiera se puede considerar una casa, estaba tan sucia que hasta la comida estaba envenenada. Te dije que fue intencional, protestó Naruto con toda la dignidad que pudo. Además, dejé de hacerlo cuando llegaste, aunque solo sea porque te niegas a comer nada aquí. Me niego a comer nada aquí porque este lugar es aún más sucio que aquel, si es que eso es posible, comentó Rainare con sequedad. Por mucho que le disgustara la rubia que le hacía pucheros, tenía que admitir que la rubia era buena compañía. No había intentado torturarla ni exigirle información como ella esperaba cuando la mantuvo con vida. De hecho, parecía querer hablar de ella, hacerle preguntas sobre ángeles y ángeles caídos, salvo alguna que otra lección sobre armas. Incluso cambiaba de tema cortésmente si percibía que ella no quería hablar de algo, y la animaba activamente a salir y ser más activa en lugar de pasar el tiempo encerrada en una habitación húmeda y sombría. Todo considerado, era amigable, aunque algo neutral, siempre que no estuviera en uno de sus melancólicos momentos, tenía un extraño y bastante retorcido sentido del humor incluso si estaba completamente loco y aún no había intentado violarla, por lo que en realidad era mejor compañía que la mayoría de sus conocidos anteriores. Entonces limpia el maldito lugar, tienes mucho tiempo, no, soy un ángel caído, el mayor teniente de Cocabiel. Limpiar este lugar como una simple criada está por debajo de mí. El ángel caído resopló con desdén. Naruto puso los ojos en blanco ante la mujer arrogante y enfadada. Y ni siquiera saldrás a buscarte comida, aunque te dé el dinero. Es un milagro que no te hayas muerto de hambre todavía, comentó con amargura mientras creaba un clon con un movimiento de muñeca, probablemente para ir a buscarle comida mientras él no estaba. Me sorprende que seas capaz de bañarte. Rainare sonrió con agrado. ¿Estás ofreciendo tu ayuda? No. Por su parte, Rainare simplemente se encogió de hombros. Le había hecho la oferta más veces de las que podía recordar, y su respuesta había sido la misma, exacta, instantánea y contundente no. Siempre lo había sido, tanto que ya no podía molestarse en ofenderse. Juega tus Steps from Hell, el regalo de la vida, entonces, estás perdido. Hizo una pausa y se mordió brevemente el labio inferior antes de soltar, ¿tardarás en volver? Naruto se rascó la nuca pensativo. De hecho, quería hablarte de eso. Estoy pensando en reconstruir todo el lugar desde cero ahora que es prácticamente un montón de escombros. Nunca me había molestado antes, dijo mientras limpiaba con cuidado el polvo de lo que parecía una vaina rota y agrietada, aunque Rainare no entendía por qué importaba. Estaba cubierta de tanta mugre y suciedad que la hizo estremecer desde el otro lado de la habitación, así que un poco de polvo no importaba en absoluto. Pero no podremos quedarnos aquí hasta que termine. Rainare se congeló. ¿Estás pidiéndome que me vaya? Bueno, no realmente. Naruto frotó la vaina con más fuerza para retirar un trozo de escombro persistente alojado en una de las grietas. Probablemente me quede con Azazel un tiempo. Te pregunto si prefieres acompañarme allí o si prefieres que te prepare otro lugar temporalmente. La miró pensativo. Aunque dudo que aceptes la primera opción de todos modos. No, no lo haría, dijo Rainare en voz baja. Tienes miedo de él. No de él, corrigió al rubio con neutralidad, de decepcionarlo. Por eso te escondiste de él, aunque Madore prácticamente lo dejó entrar con los brazos abiertos, concluyó el rubio. Algo así, coincidió Rainare. El rubio sonrió levemente. No creo haberte visto asustado todavía. Miedo, probablemente, pero miedo, es la primera vez. ¿Hay alguna diferencia? Preguntó Rainare con sarcasmo. Una pequeña diferencia, pero una diferencia al fin y al cabo, respondió Naruto con calma. La belleza de cabello oscuro sentada al borde de un catre de aspecto sucio simplemente gruñó sin comprometerse, no eres caído, no lo entenderías incluso si te lo dijera. El rubio hizo una pausa antes de colocar lentamente la vaina a un lado para concentrarse únicamente en ella. Puede que no pueda entenderte, pero ¿cómo puedo empezar si no me dejas intentarlo? Dijo en voz baja. Rainare frunció el ceño mientras evitaba que sus oscuros ojos violetas se encontraran con su mirada mientras jugaba con sus dedos. Volver a ver a Azazel, después de tanto tiempo, después de todo lo que había soportado. Lo que pasa con los ángeles es que no somos tan diferentes de los robots. Cada uno de nosotros fue creado con un propósito específico, y todos tenemos un vínculo con el Todopoderoso. Él estaba esencialmente en nuestras mentes, como una presencia permanentemente tranquilizadora, y lo adoramos, lo alabamos y lo veneramos porque es literalmente lo único para lo que fuimos creados,
además de nuestras tareas específicas. Fue hermoso, dijo Reinare con una adoración pura y hermosa en el rostro al recordar tiempos mejores. Cosas como la duda y el miedo, el deseo y el hambre, el dolor y la agonía, todo eso nos resultaba incomprensible, conceptos ajenos a una raza inferior, simplemente porque Él estaba allí, en nosotros. Nuestra fe en Él era absoluta y Él lo era todo para nosotros. Cerró los ojos mientras sus palabras la hacían recordar el dolor absoluto, la pérdida total y el terror absoluto que había embargado a cada ángel, desde Miguel hasta el ángel más bajo. Ese día, perderlo. Fue como si nos hubieran arrancado una parte. El muro, el pilar que nos había sostenido, se había derrumbado. Ya no había certeza en todo lo que hacíamos, y allí estaba este gigantesco vacío donde él solía estar. Se separó de sus manos con una expresión absolutamente apática a pesar de las lágrimas que estaban a punto de caer de sus ojos. Ese día perdimos algo más que un líder, perdimos a un padre. Algunos de los más jóvenes y débiles enloquecieron al instante por ese vacío que nos atormentaba a todos. Algunos resistieron, otros se sobrepusieron, generalmente enfocándose en el propósito que se les había dado, excluyendo todo lo demás. Reinare frunció los labios. La mayoría de los demonios odian a los puristas porque nunca parecen dejar de luchar o intentar iniciar una guerra. Pero la realidad es que no pueden, simplemente porque si lo hicieran, literalmente caerían. Las circunstancias son diferentes para las tres categorías, pero el principio sigue siendo el mismo. Desviarnos de nuestro propósito es caer. Reinare se encogió de hombros con rostro impasible. La mayoría encontramos consuelo en la carne. Esazel fue uno de ellos, aunque fue corrompido mucho antes de que el Todopoderoso se perdiera. Pero a diferencia de Cocabiel, quien me sedujo para que cayera mientras estaba perdido y solo, Esazel no era más que un caballero. Cuidó de todos los recién caídos, aunque él mismo estaba tan afligido como el mejor de nosotros. Reinare sonrió levemente, a su manera inimitable, intentó ser el padre que todos habíamos perdido, y le tengo un profundo respeto por lo que intentó hacer, pero no fue suficiente. El amor y la pasión que Cocabiel me transmitió superaron con creces cualquier sensación de seguridad que Esazel y Semasai pudieran brindarme. Otros han señalado repetidamente que simplemente me estaba utilizando. No hay nada que puedas decirme que no se haya dicho ya. Se encogió de hombros débilmente. Una parte de mí lo reconoce. Desafortunadamente, el amor es ciego, y necesitaba algo, cualquier cosa a lo que aferrarme. Así que temes que se decepcione de que te hayas escapado con Cocabiel para hacerle estupideces, en lugar de quedarte con Esazel y los demás, ¿dónde puede cuidarte? Preguntó el rubio con indiferencia. Reinare lo fulminó con la mirada. ¿Qué quieres que diga? Sí, entonces lo diré. Sí, me arrepiento. Sí, fui una estúpida. ¿Te basta? ¿Te alegra que hayas conseguido que lo dijera? ¿Te alegra que hayas desenterrado mi pasado y me lo hayas echado en cara? Yo, no realmente. El Uzumaki respondió con tono informal. Él, ¿por qué no se lo preguntas tú mismo? Él, Reinare articuló en silencio. Naruto señaló un punto detrás de su hombro izquierdo con una leve sonrisa. Mecánicamente, se giró lentamente para ver a Esazel materializarse de la nada con un clon de sonrisa maliciosa a su lado. Estaba pálido, su cuerpo sufría espasmos de vez en cuando, pero lo más importante, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Tardíamente, Reinare se dio cuenta de que el rubio había escondido al ángel caído con lo mismo que usaba para esconder sus ataúdes, pero luego se vio envuelta en un fuerte abrazo y, de repente, ya no le importó. Reinare, pensé que te había perdido. Asterisco 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 fin del juego asterisco 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 Naruto miró con curiosidad alrededor de la habitación del pequeño y anodino bungalow ubicado en las afueras de la ciudad, o como Esazel lo había llamado, Casa Angelus. Naruto lo llamó un desastre de tren. El lugar no parecía haber sido limpiado en meses y todo tipo de contenedores de comida rápida cubrían el interior. Estaba tan sucio que incluso su antigua choza era un paraíso en comparación. Y eso era decir mucho, viniendo de él. ¿Estás bien ahí dentro? Se oyó el sonido de la cisterna del inodoro antes de que el ángel caído, de aspecto familiar, saliera furioso del inodoro. Mostrándole el dedo medio al rubio con toda la dignidad que pudo, lo retó a decir algo sobre el olor con la mirada. El rubio simplemente se encogió de hombros mientras giraba la cabeza por su largo cabello desgreñado como un yoyo. Los ojos de Madore se habían vuelto inquietos, pero el pobre animal ni siquiera podía decir una palabra porque Naruto le había metido unos cuantos gusanos en la boca y la había cerrado con cinta adhesiva.
Esto ocurrió después de haber esterilizado la cabeza con un uso juicioso de fuego y lejía, por supuesto. Y bien, mencionaste que tenías información sobre ángeles y ángeles caídos para mí. El rubio pateó con cuidado una montaña de cajas de pizza de la silla más limpia para poder sentarse mientras seguía torturando la cabeza. Casi todo lo que necesitaba decir sobre ellos, Rainare ya te lo contó. Esazel se sentó en un sillón cómodo con una mueca. Le dolería el trasero durante mucho tiempo. En realidad, cualquier desviación de nuestro propósito declarado nos haría caer, ¿sabes? El ángel caído sonrió con humor. Algunos incluso nos han comparado con su antepasado, Adán y Eva. Por esa misma razón, no estoy muy familiarizado con la Biblia. La conozco, sobre todo por una monja diabólica y testaruda que no me deja en paz, pero más allá de eso, Naruto se encogió de hombros con indiferencia. De todas formas, no entiendo bien la alusión. Es una discusión teológica interminable y terriblemente polvorienta que a mí tampoco me importa un comino, admitió Esazel con indiferencia, pero la cuestión es que, tras comer del árbol de la vida, se les cortó el contacto directo con él y también cayeron del jardín del Edén. Exiliados a una tierra árida, se vieron obligados a improvisar, como muchos ángeles caídos, para sobrevivir. De hecho, fueron los Grigori, los primeros caídos, entre los que me encontraba yo, quienes fueron enviados para asegurarse de que ellos y sus descendientes no fueran aniquilados por completo de inmediato, ¿sabes? Les enseñamos a cultivar, a sobrevivir y, a cambio, ellos nos enseñaron que hay más cosas en la vida que seguir un solo propósito, disfrutarla y vivir para nosotros mismos. El ángel caído de clase general se encogió de hombros. En cierto sentido, nos impartieron una parte de la chispa que poseían, el libre albedrío inherente a todos los seres vivos del que carecían los ángeles. Lo haces parecer como si los ángeles no fueran más que autómatas, señaló Naruto con curiosidad. No los llamaría autómatas exactamente. Quizás fui un poco brusco. Esazel se removió mientras buscaba una posición más cómoda para su trasero dolorido. Los ángeles siguen siendo perfectamente capaces de razonar y usar la lógica siempre que se ajuste a su propósito. Por ejemplo, conozco a un ángel en particular que recibió el propósito de velar por los espíritus de quienes murieron en derramamientos de sangre. Sin embargo, en algún momento, este idiota logró traducirlo como matar a tantos infieles como sea posible, y, de alguna manera, sigue siendo un ángel legítimo, aunque haya hecho cosas que harían temblar a la mayoría de los demonios. El hombre de cabello oscuro hizo una mueca. Eso es lo que pasa cuando no tienes una voz que todo lo sabe en tu oído diciéndote que eso es algo extremadamente estúpido de hacer, supongo. Parece una persona agradable, observó el rubio secamente. Es uno de los ejemplos más extremos, admitió Esazel, pero es uno de los más acertados. Así que pueden caer y convertirse en ángeles caídos al desviarse de su propósito, o pueden distorsionar su interpretación para que se ajuste a sus propias percepciones. Pero, ¿qué pasa con Lucifer?, señaló el rubio. Obviamente él también cayó, pero se convirtió en un demonio en lugar de un caído. ¿Por qué? Ese resultado en particular de la caída ya no es posible, respondió el hombre de pelo puntiagudo. Para caer como Lucifer, básicamente tendrías que oponerte directamente al Todopoderoso por la razón que sea, ¿sabes? Hay varias otras familias de demonios que entran en esta categoría. Creo que ya conociste a una, los Fénix. Todavía se considera una desviación del propósito, solo que de una manera muy extrema, ya que no caes sin más. Literalmente te estrellarás y arderás en el infierno. En definitiva, no son demonios per se, solo caen bajo el mismo término por conveniencia, supongo. Supongo que entendí casi todo. Naruto se llevó las yemas de los dedos a la barbilla, pensativo. Aunque todavía tengo curiosidad por algunas cosas más. Obviamente, los demonios han estado intentando modernizarse hasta el punto de tener un parlamento, aunque la mayoría de la gente que he conocido hasta ahora lo considere completamente inútil. Pero, ¿qué pasa con los ángeles y los ángeles caídos? Los ángeles caídos son gente bastante tranquila, comentó Esazel con humor. Simplemente nos relajamos con los diablos, o al menos algunos lo hacemos. Nuestro único gobierno son una especie de líderes comunitarios, y no hay una estructura oficial ni nada parecido, aunque suelen recurrir a los primeros caídos, como yo, Masayo Baraquiel, si necesitan consejo o algo. El ángel caído tarareó para sí, a diferencia de los demonios y los ángeles caídos, que se conforman con esta bolita de barro. Los ángeles están limitados exclusivamente al cielo y rara vez salen a menos que les afecte directamente.
La estructura de gobierno allí es un poco más complicada debido a que no la necesitaban hasta hace poco, pero ahora mismo todos obedecen básicamente a los 10 serafines. La ceja de Naruto se levantó levemente. ¿Los 10 serafines? Sí, asintió el pensativo con una sonrisa nostálgica. Miguel, Gabriel, Uriel, Rafael, Sariel, Raguel, Remiel, Metatrón y Sandalfón. El hombre mayor contó regresivamente con los dedos. Esazel suspiró con cierta tristeza. Antes había muchos más, demasiados para que los recuerde. Había ángeles de todos los rangos, tantos como las estrellas del cielo y como los granos de arena del desierto, los serafines, los querubines, los tronos, los dominios, las virtudes y los poderes. Cada uno tenía su tarea, pero al final, todos cantábamos juntos en coro. Ahora, sin embargo, el hombre se encogió de hombros con cansancio, aparentando mucha más edad. De cualquier manera, los 10 serafines, liderados por mi viejo amigo Michael, se basan en el árbol de la vida, un sistema administrativo que el Todopoderoso usaba para, bueno, administrar. Lo triste es que los 10 serafines no son algo oficial. 9 de ellos ni siquiera son serafines de verdad, ¿sabes? Son solo los restos de los ángeles que una vez custodiaron el trono celestial y tomaron el control simplemente porque ninguno de ellos era lo suficientemente fuerte ni omnisciente para manejar el árbol de la vida individualmente. Dicho esto, incluso ocupando una parte del árbol de la vida, aún no pueden controlarlo en todo su potencial, lo que debería decirte algo de lo completamente inalcanzable que estaba el Todopoderoso, considerando que los 10 son los ángeles más poderosos que aún viven. Esazel exhaló un silencioso suspiro de lástima mientras se reclinaba en su silla. Sabes, de las 3 facciones, sin duda fueron los ángeles los que más sufrieron. Sin el Todopoderoso, ni siquiera son capaces de reponer sus efectivos mientras su mundo se desmorona a su alrededor, porque los 10 serafines no tienen la capacidad suficiente para controlar ese sistema de mierda. A diferencia de los ángeles, los demonios y los ángeles caídos podemos sobrevivir si tenemos la energía, precisamente porque hemos cortado nuestro vínculo con él, aunque, al igual que los ángeles, no podemos procrear tan fácilmente como quisiéramos sin su gracia. Es por eso que estás aquí en Japón en lugar de en los países occidentales, donde el cristianismo es más frecuente, preguntó Naruto. Más o menos, se quedan en el cielo, pero como dijiste, los países occidentales son su territorio principal. El ángel caído evadió un poco la cuestión. Si intentáramos quedarnos allí, básicamente estaríamos provocándolos personalmente para que bajen, y luego pasaríamos todo el tiempo intentando aniquilarnos mutuamente, además de luchar contra todos los demás dioses que permanecen allí. Sería una batalla campal que ninguno de los dos ganaría, ¿sabes? Así que decidimos venir aquí y quedarnos con los demonios mientras nos apretamos los dientes. Se encogió de hombros con cinismo. Es mejor que morir, ¿sabes? Los Yukai Yamato que gobiernan el Japón sobrenatural, liderados por Nurarillón del Sur y Yasaka del Norte, tuvieron la amabilidad de negociar con nosotros y permitirnos quedarnos en algunos de sus puntos conflictivos, siempre y cuando nos mantuviéramos fuera de su territorio y no les causáramos más problemas. Ayuda que este pueblo tenga 3 líneas ley que se unen justo en el centro, por eso parece que somos tantos en este pueblito rural, pero como probablemente ya habrás adivinado, somos demasiados para vivir juntos en esos puntos conflictivos, así que la mayoría reside en el inframundo, mientras que los más débiles y jóvenes se quedan aquí arriba. Naruto asintió lentamente y luego miró a su alrededor. ¿Dónde está Reinare? Pensé que estaría presente para esta conversación. Conseguí convencerla de que subiera a una de las habitaciones más limpias. Esazel señaló al techo. Está descansando después de nuestra emotiva charla de antes. El hombre, mucho mayor, sonrió con cariño. Era como una de mis sobrinas favoritas. Tan inocente y recatada, con los ojos tan abiertos cuando se caía. Naruto arqueó una ceja y le preguntó inocente y recatado. ¿Estás seguro de que estamos hablando de la misma persona? Bueno, eso podría haber sido hace unos 500 años, décadas más o menos. Esazel respondió tímidamente, pero a pesar de lo que aparentemente les hizo a ti y a tus amigos, la ayudaste. ¿Viste en ella lo mismo que yo sigo viendo? No, no lo hice. La rubia discrepó en voz baja. Simplemente reconocí que estaba sufriendo, que necesitaba ayuda, una ayuda que yo no era capaz de darle. Todo lo que podía hacer, lo único que podía hacer era ayudarla a aguantar hasta encontrar a alguien que la necesitara. Habría hecho lo mismo por el resto de la gente de esa iglesia,
pero ninguno sentía el mismo arrepentimiento que ella antes de que los matara. Todos eran fanáticos hasta la médula. Aisel gruñó y suspiró amargamente, el tipo de compañero preferido de Cocabiel. Suelen ser los mejores compañeros si solo intentas algo simple como matar a todos o conquistar el mundo, aunque solo sea porque cualquiera con un poco de lógica lo habría mandado a la mierda. Naruto respondió con una sonrisa ligeramente cínica, deberías saberlo, ya he matado a suficientes. El hombre de pelo blanco y negro gruñó evasivamente y decidió no presionar el tema. El rubio no parecía el tipo de persona a la que le gustaba que le dieran las gracias, prefería simplemente desaparecer entre las sombras. En lugar de eso, presionó un botón en su sillón. Detrás de él, un estanta se deslizó hacia atrás para revelar filas y filas de pequeños orbs brillantes que colgaban en el aire. Nuestro amigo dijo que eras una raza diferente de diablo, pero ciertamente no eres lo que esperaba, ¿sabes? Posiblemente porque no me considero un demonio, para empezar, señaló Naruto con tono clínico. De hecho, ni siquiera estoy seguro de por qué intenta ayudarme cuando podría volverme contra él tan fácilmente como contra cualquier otra persona. Le hice exactamente la misma pregunta, ¿sabes?, admitió el ángel caído. No eras precisamente mi primera candidata. Incluso yo sé que darle algo como un Sacred Gear artificial a alguien con una alianza desconocida es bastante estúpido. Vaya, argumenté que incluso la chica gato de la nobleza de su hermana habría sido una opción mejor y más estable, pero insistió en que tenías que ser tú. Sigo sin saber por qué. Esazel añadió con amargura mientras su estómago volvía a gorgotear con fuerza. Koneko, murmuró Naruto con cierto interés. ¿Por qué ella? ¿Por qué no a Keno o incluso a Iesi? Cualquiera de esos tres probablemente le beneficiaría más que dármelo a mí. A Iesi, el hombre de dos colores de pelo ladeó la cabeza mientras intentaba recordar por qué ese nombre le sonaba tanto. Ah, ese chico dragón rojo. Claro que es fuerte y representa una mentalidad fresca para ustedes, los demonios, pero veámoslo con sinceridad. La gente podría pensar que su sinceridad e ingenuidad son una ventaja, que su honestidad es como un soplo de aire fresco, etc., pero Sir Sech dio en el clavo cuando dijo que el chico dragón no puede hacer lo necesario, ¿sabes? Además, ya tiene un Sacred Gear. No estoy seguro de qué pasaría si intentara ponerle otro, uno artificial nada menos, aparte del hecho de que no saldrá de ahí entero hasta que tenga la oportunidad de estabilizar las cosas un poco más. Tú, en cambio, supongo que eres mucho más desechable. Naruto le lanzó una mirada seca. ¿Así es como siempre les hablas a tus clientes? ¿Les dices que hay muchas posibilidades de que acabes salpicado por todas las paredes y compran tus cosas? El ángel caído sonrió, solo bromeaba. En el fondo, creo que es simplemente porque reconoce que, aunque seas bastante fuerte y hábil, eres lo que llaman un personaje de apoyo en uno de esos juegos de rol tan populares. Al principio de la partida, eres poderoso y una buena apertura en la cabeza es suficiente para hacer tu trabajo. Un truco en alguna parte y todo va bien. Pero ¿qué pasa cuando te enfrentas a alguien aún más fuerte que yo? Alguien que no solo te golpeará fuerte y rápido sin darte tiempo a recuperarte, sino que puede aguantar tus golpes como el mismísimo jefe final. Alguien que te pilló desprevenido, pero no se anduvo con rodeos como yo, que no perderá ni aunque le tires una montaña encima. Incluso tú mismo lo admitiste antes, la mayoría de los trucos que has usado hasta ahora no habrían funcionado en circunstancias normales, simplemente porque has logrado manipular las circunstancias a tu favor. ¿Y qué significa eso para ti al final? Significa que te volverás redundante, ya que todos los demás se vuelven cada vez más fuertes mientras que tú no puedes alcanzarlos. ¿Puedes decirme honestamente que seguirás jugando y confiando en tus trucos en esa situación? Esazel señaló los estantas llenos de luces. Por eso mi objetivo hoy era ayudarte a mantenerte competitivo dándote un Sacred Gear artificial. Lo que hagas con él es problema de Sir Sech, no mío. Palideció al sentir un nuevo rugido en el estómago. Dicho esto, siéntete libre de revisarlos y elegir lo que quieras mientras me disculpo. El rubio sonrió mientras el ángel caído se apresuraba nuevamente al baño y lo cerraba de golpe detrás de él. Metiendo las manos en los bolsillos, Naruto inspeccionó cuidadosamente las etiquetas que encontró debajo de cada contenedor que contenía una luz flotante. Pasaron unos largos minutos cuando la cisterna volvió a sonar y un Esazel pálido como la muerte salió cojeando. ¿Ya encontraste algo que te guste? Elige con cuidado, dijo el hombre de mediana edad con tono de advertencia mientras Naruto abría la boca para decir algo, porque una vez que te lo meta, no puedo sacarlo ni ponerte otro, al menos no todavía.
Tengo un par en mente, respondió la rubia con franqueza, solo quería saber un poco más primero. Dispara entonces. Señalando un orbe azul rosado cerca de la parte superior del estanta, Naruto miró al hombre mayor interrogativamente. ¿Qué hace esta agonía ardiente? Es inútil. El ángel caído suspiró, o al menos debería serlo. Tal como está, este equipo no hace más que amplificar el dolor que recibe quien lo posee, hasta el punto de que incluso un solo rasguño se siente como un hueso roto. Lo bueno es que cuanto más dolor sientes, más fuerte te vuelves, pero hay un límite, ya que tu cuerpo se descompondrá mucho antes de que la bonificación de fuerza valga la pena. En resumen, a menos que seas un masoquista empedernido o alguien con extensas modificaciones corporales, este equipo artificial es menos que inútil. Ya veo. Naruto frunció los labios. ¿Y este? Preguntó, señalando uno marrón oscuro cerca del centro del estanta. ¿Sabes? ¿Soy yo o estás eligiendo a propósito a los más inútiles hasta ahora? Simplemente responde la pregunta, es Azel. Respondió Naruto plácidamente, amplifica pasivamente la fuerza del usuario. Sin embargo, la magnitud de esta amplificación depende completamente de sus emociones. ¿Por qué sería eso inútil? Porque el usuario debe perder un testículo para que la cosa se active. Azel observó secamente, ten en cuenta que dije perder, lo que significa que debe ser cortado, intencionalmente o no. La cabeza del rubio giró con un crujido mecánico para poder mirar fijamente al ángel caído. Haces cosas muy retorcidas. Oye, no me culpes, puedo hacerlos, pero no puedo controlar exactamente el resultado, ¿sabes? ¿Por qué carajo existiría un Sacred Gear como ese? Te sorprenderías, dijo Azel con seriedad. Muchos de los Sacred Gears existentes en realidad tienen algunas condiciones de activación bastante estúpidas como esa, por lo que la mayoría de sus usuarios no son conscientes de que no son ni remotamente normales. El rubio hizo una pausa antes de asentir a regañadientes. Está bien. ¿Y este qué hace? Señaló un pequeño orbe de color naranja oscuro. La etiqueta debajo decía, super suerte. Ah, esa. La suerte es cosa de mi antiguo jefe, así que intentaba ver si podía replicarla. Puedes ser tan hábil o poderoso como quieras, pero cuando la suerte te da la lata, la da duramente. El hombre de mediana edad gruñó con un dolor intenso en el estómago. Ya lo sé. ¿Y funcionó o necesita unas condiciones de activación absurdas como la otra? Preguntó el rubio con calma. No realmente, admitió Azel. Su habilidad pasiva está prácticamente activa desde el principio. El problema es que te permite robar bragas sin que te maten. Quiero eso, dijo el rubio al instante. ¿No dije que eligieras con cuidado? Sí, quiero super suerte, canturreó alegremente el rubio. ¿Super suerte? ¿En serio? Balbuceó Azel con incredulidad. Dejando de lado mis preferencias, aunque no quieras algo genial, ¿no podrías elegir algo un poco más, no sé, útil? Le gritó el hombre de mediana edad al chico con una sonrisa estúpida. Robar bragas es útil. Por la expresión de su rostro, Azel pudo notar que el rubio estaba siendo completamente sincero. El idiota realmente pensó que era útil. Por otra parte, había gente que se volvía más fuerte cuanto más idiotas se volvían, así que, ¿quién era él para juzgar? El ángel caído se encogió de hombros con cansancio y se rindió. Tú decides. Si quieres desperdiciar una oportunidad de oro como esta, no es mi problema. Simplemente haré lo que me pagaron y punto. Aunque más vale que me pague el doble por ir al baño. Saludando al rubio, le indicó que entrara en una pequeña cámara oscura a un lado de la habitación. ¿Es seguro? Claro que es seguro. Si no lo crees, al menos créeme que haré todo lo posible para no tener que volver a ver tu horrible cara en mi vida. Sí, en eso puedo confiar. El rubio estaba a punto de entrar en la cámara con una sonrisa cuando se detuvo de nuevo. Por cierto, hace un momento escribí una lista de cosas que quiero conseguir de ti. ¿Puedes prepararlas antes de que termine con esto? Azel tomó el trozo de papel y lo miró una vez antes de palidecer drásticamente nuevamente. La sangre y otras cosas que puedo conseguir son cosas bastante comunes en los rituales mágicos, pero ¿por qué diablos necesitarías 30 barriles de fluido rumpentiente y suficiente armamento para luchar una guerra por tu cuenta? Eso es irrelevante. El rubio respondió con serenidad. La pregunta es si puedes conseguirlos. Mis contactos habituales tienen dificultades para traerlos a Japón debido a sus políticas, pero a ti no te afectan, ¿verdad? No, me niego. Esto va mucho más allá de lo que suelo intercambiar. Por Dios,
Lo más grande que tuve que vender este año fue un maldito modelo de Gundam a escala 1/32 para uno de esos fanáticos del infierno y me estás pidiendo que pase de contrabando un tanque volador. Naruto ladeó la cabeza. Entonces no puedes hacerlo. ¿Vas a incumplir tu trato? Esazel tragó saliva mientras observaba al rubio jugar con 5 tubos que contenían un líquido bastante viscoso, espeso y burbujeante que había aparecido de repente en sus manos. Su estómago rugía peligrosamente. Puedo. Naruto le dio una palmadita amistosa en el hombro. Eres un buen chico, pero, el costo. No puedo mover todo eso gratis. No te preocupes, le aseguró el Uzumaki al ángel caído, solo tienes que encontrarlos y traérmelos. Yo pagaré el resto, aunque, si lo haces rápido, incluso te daré una buena bonificación. Esazel miró la ropa raída y las zapatillas sucias del rubio. Lo dudo mucho. Mordiéndose un dedo, el rubio se limpió un reguero de sangre por la parte posterior del brazo izquierdo. Antes de que Esazel pudiera siquiera preguntar qué hacía, se levantó una gran bocanada de humo y se oyó un golpe sordo cuando un pale apareció justo en medio de su sala. Una paleta con barras sobre barras de oro puro ondeando apiladas tan altas como un hombre adulto sobre ellas. Entonces, ¿crees que es suficiente? El ángel caído tragó saliva con dificultad. Puedo conseguir los materiales para cualquier ritual que tengas en mente de inmediato. Todo lo demás llevará su tiempo. Hazlo en 2 semanas y duplicaré tu bono. Esazel lo miró fijamente. ¿Cuánto jodido oro llevas encima? Naruto sonrió levemente. Suficiente. El ángel caído comenzó a sudar. Bueno, reformulo mi pregunta. ¿Por qué carajo llevas tanto oro encima? Es posible que haya incriminado, chantajeado y luego estafado a varias personas antes de conocerte. Miró al rubio aún más fijamente. Voy a matarlo. Voy a meterle mi lanza tan adentro del culo que Sirseach le hará un agujero a Graifia cada vez que intenten besarse. Lo dices como si no lo hiciera siempre, observó Naruto con una risa seca mientras entraba en la cámara. Espero que mueras ahí dentro. De verdad espero que mueras ahí dentro, murmuró Esazel mientras las puertas se cerraban herméticamente con un silbido hidráulico. Entonces Fallen Ángel, que todavía estaba ingresando pedidos en la máquina mientras aún estaba aturdido por la pila de oro que se encontraba bonita y agradable en el medio de la sala de estar, apenas prestó atención al sonido amortiguado. MMMMPPPH. Saliendo de su aturdimiento para mirar brevemente la cabeza que Naruto había dejado caer en el sofá, parpadeó nuevamente antes de preguntar con irritación ¿qué es? Madore le dirigió una mirada significativa y trató de murmurar algo. A pesar de su mejor juicio, Esazel quitó la cinta poniendo los ojos en blanco y preguntando ¿y ahora qué? ¿Alguna posibilidad de que entre para arrancarle la garganta de un mordisco? Preguntó la cabeza con un brillo esperanzador en los ojos después de escupir los gusanos de su boca, asqueando por completo a Esazel, quien mentalmente tomó nota de esterilizar toda la sala cuando la cabeza desapareciera. Pregúntamelo de nuevo cuando termine de cagarme dentro de un mes, más o menos. Su estómago rugió con fuerza y Madore arrugó la nariz al sentir un olor desagradable que lo envolvió. Ah, qué lástima. Pero fue una oportunidad tan buena. Miró al chico en la cámara. Callach. Después de todo eso, por mucho que intente ser un imbécil, sigue atrayendo a quienes ven lo bueno en él como moscas a la miel. A pesar de todo lo que ha soportado, sigue creyendo como un idiota. Esazel parpadeó y miró fijamente la cabeza. ¿Soy yo o acabo de oírte elogiarlo? Pensé que lo odiabas. Oh, lo odio, asintió Madore suavemente, lo odio tanto que quiero que muera ahora, pero el odio y el respeto son 2 cosas completamente diferentes. ¿Lo respetas? ¿Por qué? Jugar a John Dreamer, True Strength, porque no, gruñó la cabeza. Ese bastardo logró hacer tantas cosas que mi gente considera completamente imposibles, que cualquier cosa menos que respetarlo como persona sería un insulto a mi orgullo. Tomemos como ejemplo a su maldito Hyongu o sus ataúdes. Si bien es cierto que el modo sabio normalmente otorga a su usuario una mejora considerable a corto plazo, esta técnica tiene varias limitaciones. Limitaciones que todos, incluyéndome a mí, hemos considerado imposibles de superar y hemos abusado de ellas una y otra vez. Aunque claro que no parecía tener ningún problema, comentó Esazel con una mueca al recordar el puñetazo que había recibido. Y ese es precisamente mi punto, respondió el jefe a regañadientes. Para siquiera empezar a usar el modo sabio, necesitas una cantidad enorme de chakra para sobrevivir al estrés que te impondría un potenciador como ese, antes siquiera de pensar en equilibrar la energía increíblemente potente que estás absorbiendo.
Si se desequilibra, incluso un poquito, el usuario corre el riesgo de convertirse en una estatua. Y eso sin considerar que recibir repentinamente un influjo de energía natural almacenada, en el mejor de los casos, te permitiría usarla durante más tiempo y, en el peor, te convertiría en una estatua, por no hablar de cuadruplicar sus efectos. Aún así, para activar el modo sabio, tienes que permanecer completamente inmóvil para reunir y equilibrar suficiente energía natural para que funcione. Madore miró los grandes y relucientes ataúdes plateados que aún flotaban en un rincón, fuera de su alcance, y continuó su discurso. Sus ataúdes hacen exactamente eso. Como baterías, extrae lo poco que pueden ellos, poco a poco, y luego los equilibra, asegurándose de no correr ningún riesgo. Incluso si daña los sistemas artificiales de chakra, es perfectamente capaz de crear más. Luego, los ataúdes, o al menos uno de ellos, logran comprimir o condensar la energía almacenada, de modo que cuando accede a ella, los efectos de este modo sabio son aún más potentes que la versión habitual, transformándolo de simplemente, inquietantemente resistente, a esto es una mierda, mientras tenga suficiente energía almacenada, mientras que los restantes le suministran chakra normal o energía natural preequilibrada que no le daña, lo que le permite mantener el modo sabio, indefinidamente si así lo desea. Los ataúdes almacenan y equilibran automáticamente la energía natural independientemente de lo que esté haciendo en ese momento. La cabeza hizo una mueca. El nivel de sellado y conocimiento de los sistemas de chakras además de la anatomía humana requerido para lograr esto era, francamente, una locura y estaba tan más allá de su propia experiencia que ni siquiera era gracioso. La idea de que este fuera el tipo de mierda que cualquier niño entre Jiraiya y Tsunade podría haber hecho a diario hizo que Madore agradeciera que ambos fueran idiotas con demasiada carga emocional como para darse cuenta de que querían follar el uno con el otro. El chico habría azotado a todos y luego probablemente se habría defecado en su cuerpo no muerto, por si acaso. En resumen, intentar darle un Sacred Gear es como intentar que un maestro de artes marciales use una brizna de hierba. El patriarca Achiha comentó con amargura, es perfectamente capaz de joder a la gente con él, pero ¿para qué perder el tiempo cuando puede hacerlo aún mejor con las manos desnudas? ¿No crees que lo está sobreestimando un poco?, comentó Esazel, un poco asustado por la intensidad del brillo en los ojos anillados del Achiha. Quizás. Hizo una pausa para reflexionar un momento antes de reanudar con el ceño fruncido, pero eso es porque no lo conoces como yo. Imagina una espada, pero esta espada es especial, pues contenía una fuente de poder titánica, casi inagotable. Con esta espada, prácticamente nació para ser un conquistador, o incluso un dios. Sin embargo, debido a las circunstancias de su nacimiento, que me enorgullece admitir que yo, en parte, diseñé, creció sin conocer el valor de esta espada. Básicamente, andaba por ahí, sujetándola por la punta y haciéndose daño constantemente. Pasaron los años, y nadie le dijo que la sostenía mal. A pesar de eso, se fijó un objetivo y se lanzó hacia él como un conejo. La cabeza se detuvo un momento para asimilarlo, con solo agallas y coraje, destrozó árboles y piedras a su paso, y no te lo puedes creer. Puede que no haya llegado tan lejos como hubiera querido, pero aún así taló medio bosque con la espada equivocada. 2 años antes de que llegáramos a este agujero, alguien por fin tuvo la decencia de decirle que sostenía la espada mal. ¿Y saben qué? El muy cabrón prácticamente demolió el bosque en un día. Por fin supo usar su poder, aunque con cierta torpeza, y casi nada pudo detenerlo. Al fin y al cabo, no es alguien a quien respetaría simplemente porque nació con suerte. Pero ahora puedo respetarlo simplemente porque me ha demostrado que es igual de efectivo sin la espada que con ella, quizás incluso más. Madore suspiró suavemente. Pero había algo más que no estaba diciendo, y nunca lo admitiría en voz alta, pasara lo que pasara. A pesar de que alguien finalmente le había dicho cómo usar su chakra y sus clones para su beneficio, el rubio en realidad era capaz de ir más allá, pero por irónico que pareciera, la fuente inagotable de chakra que tenía a su disposición en realidad le estaba impidiendo alcanzar esa cima. En este punto, ya no tenía las típicas reservas y resistencia de Uzumaki, ni tampoco las poderosas reservas de chakra de Kerame para recurrir, pero en lugar de debilitarlo, solo había servido para obligar a Uzumaki a confiar en algo más. Algo así como la creatividad, la determinación absoluta y la inmensa capacidad de adaptarse a casi cualquier cosa que la sangre de su madre le había transmitido y atenuada por la asombrosa capacidad de adaptación, el carisma y el ingenio de su padre.
Individualmente, Minato Unamikase y Kusina Uzumaki ya eran personas terriblemente fuertes. Unidos, eran perfectamente capaces de enfrentarse a él y a Kerame al mismo tiempo. Su hijo era una combinación de todos sus mejores rasgos, algunos de sus hábitos menos estelares y todo lo que los hacía las personas que eran, incluso si dicho hijo nunca materializó realmente ese potencial cristalizado hasta muchos años después, irónicamente, mucho después de que fuera relevante. Después de todo, ¿por qué molestarse con todo ese potencial cuando aprovechar la energía de Kerame y luego arrasar con todo funcionó perfectamente? Simplemente nunca había tenido una razón para llegar tan lejos, y toda la Cuarta Guerra Shinobi había sido un largo, grandioso y vergonzoso ejemplo de ello. Para su eterna vergüenza y humillación, había sido derrotado por un mocoso que apenas poseía 3 Yatsus y casi 100 variantes de esos mismos 3, potenciados por un poder casi ilimitado, para compensar su falta de experiencia, lo que le permitió a los Uzumaki sobrevivir a base de improvisaciones contra oponentes muy superiores una y otra vez, a pesar de que claramente no tenía ni la más remota idea de lo que hacía. Pero aquí el niño se vio obligado a pensar con rapidez porque carecía de la enorme cantidad de chakra a la que recurrir. Aquí, su método predeterminado de enviar clon spam, o confiar en el Rasengan o avanzar a la siguiente etapa como el Pouni de un solo truco por excelencia, no iba a ser suficiente cuando apenas tenía suficiente chakra para formar quizás 5 Raikiri y salirse con la suya. Allí, se vio obligado a experimentar cómo habría sido la vida si no hubiera tenido al Kyuubi sellado dentro de él. Allí se vio obligado a valerse por sí mismo y a soportar la vida sin las ventajas con las que había sido bendecido originalmente. Ser tomado y arrojado a este mundo en su posición, habría destrozado al Shinobi normal varias veces. Por otro lado, todo lo que eso hizo con Uzumaki Naruto fue asegurar que superara esos mismos desafíos simplemente haciéndolo de una manera diferente, demostrando irrevocablemente a Madore que no lo definía el poder que ejercía ni la herencia con la que había nacido. El acero de Naruto Uzumaki había sido sumergido en las llamas, reforjado y refinado hasta convertirse en lo que Madore podía legítimamente considerar el Shinobi perfecto. Cada Yatsu, incluso los más insignificantes, aquellos que el loco coleccionista de Yatsus o Orochimaru habría descartado por considerarlos inútiles, fueron mejorados más allá de lo creíble, actualizados para lograr la máxima efectividad y luego empleados con una sincronización y una estrategia devastadoras. Cada ventaja que tenía, la tomó y abusó de ella con extremo prejuicio. Cada obstáculo que enfrentó en el camino hacia cualquiera que fuera su objetivo en ese momento, lo analizó, lo superó y luego lo asimiló. Todo lo que hizo tenía más de un ángulo, una faceta, una perspectiva. Madore se burló momentáneamente de la imagen que tenía del idiota vestido de mono negro y naranja antes de que la burla se desvaneciera en un respeto a regañadientes. Fue lo suficientemente honesto consigo mismo como para admitir en silencio que el Uzumaki había sido impresionantemente fuerte incluso hace 5 años, pero si el Naruto actual alguna vez lograba recuperar su chakra, bueno, mentalmente hablando, el chico tenía una psique tan fracturada y traumatizada que le asombraba que aún pudiera funcionar con algo que apenas se parecía a la normalidad, pero ciertamente no le impedía ser increíblemente creativo debido a su falta de fuerza bruta. Si los dos volvieran a pelear con toda su fuerza, no sería una pelea que pudiera ganar fácilmente. Tienes razón, asintió el ángel caído con tristeza, frunciendo el ceño al recordar el primer puñetazo que había recibido en las últimas décadas. Sobre todo con esos 5 estúpidos ataúdes suyos. 5. Madore parpadeó sin comprender antes de comprender que el ángel caído no era capaz de utilizar la energía natural como él y Naruto. Por otro lado, ni siquiera su Rinnegan había podido penetrar lo que el chico usaba para ocultar su variante del Hyongu hasta que extrajo algo de energía natural de su interior. No tiene 5 ataúdes, comentó secamente la cabeza decapitada mientras Sasuke la miraba con los ojos desorbitados. Tiene 9. Simplemente no pudiste ver los otros 4 porque 5 eran todo lo que necesitaba para lanzarte por los aires. Asterisco 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 fin del juego asterisco 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 Serafal tarareaba en voz baja mientras caminaba por un pasillo de su casa. Era enorme y bastante polvoriento, debido a que su casa probablemente era demasiado grande para solo 3 personas, una de las cuales ni siquiera vivía allí salvo un fin de semana. Aunque las habitaciones adicionales eran útiles ocasionalmente cuando tenían invitados, Serafal probablemente sería la primera en admitir que su casa estaba un poco demasiado vacía y llena de eco para su gusto,
como si los restos de viejos recuerdos estuvieran flotando en el aire junto con el polvo, particularmente desde que su madre había fallecido, pero eso no venía al caso. Aún así, las cosas habían cambiado un poco últimamente. Su padre se estaba volviendo más activo y asistía a las sesiones del Parlamento, algo le decía que ya no tenía que aburrirse y que el Parlamento realmente estaba haciendo algo a lo que valía la pena contribuir, fuera lo que fuese. Sir Sech ni siquiera les había contado a ella ni a los otros dos setanes. A Juca se estaba molestando un poco con el secreto, mientras que a Falbion realmente no le importaba menos siempre y cuando significara menos trabajo para él, pero por la forma en que se veía tan completamente feliz últimamente, apostaría mucho dinero a que el hombre pelirrojo estaba extremadamente complacido con el ritmo en que se había estado desarrollando su proyecto favorito. Su hermana y ella se llevaban mejor que nunca, aunque no estaba segura si eso se debía a que realmente había terminado su trabajo ahora antes de ir al orfanato con Erce o algo más. Eso le recordó a su manager, quien la había estado molestando últimamente, sobre todo por su falta de concentración al hacer anuncios y su desconexión durante la grabación. Eso, Serafal admitía a regañadientes, era culpa suya. Había tantas cosas sucediendo últimamente que cantar y grabar habían quedado en un segundo plano. Mentalmente se preguntó si podría sobornar a cierta rubia para que le enseñara a usar clones. Fue muy útil estar en todas partes y en cualquier lugar. Por otra parte, lo primero que haría al aprender a usar clones de sombra probablemente sería delegar cualquier trabajo monótono y tedioso primero a sus pobres y desafortunados clones. Serafal sonrió para sí misma. De cualquier manera todo volvía al Uzumaki que había sido una especie de catalizador para casi todo lo que estaba sucediendo en ese momento, el mismo Uzumaki que aparentemente había vuelto a su casa por primera vez en unas pocas semanas desde su rating match, razón por la cual estaba caminando hacia este pasillo específico. Al llegar al final, echó un vistazo a través de las enormes puertas de madera reforzada de la cámara Ritual City y sonrió al ver al rubio tendido en el suelo, roncando ruidosamente bajo un par de papeles. Una pequeña y adorable hada dorada estaba acurrucada en su pecho, roncando de una manera igualmente adorable, mordiéndose el labio inferior para no chillar y corriendo a abrazar a la pequeña hada. Serafal se acercó de puntillas al rubio y se arrodilló junto a su figura que roncaba antes de pasar suavemente un dedo por la espalda del hada. Vestía una especie de túnica azul y dorada de aspecto majestuoso, con 4 agujeros en la parte posterior para las alas y un casco dorado ornamentado adornaba su cabeza. El diseño dorado y azul le daba un aspecto digno, con un toque adorable. Dicho esto, se preguntó de dónde había sacado Naruto esa criatura, porque no se parecía a ninguna hada que ella conociera. No es que eso la sorprendiera ni remotamente, tenía tendencia a coleccionar cosas diagonal personas extrañas. Sus brillantes ojos dorados, con pupilas en forma de cruz, se abrieron con somnolencia antes de agudizarse con alarma. La pequeña hada se apartó rápidamente del dedo, comparativamente enorme, y miró con recelo a su dueña, una hermosa dama de cabello negro azabache, con rasgos aguileños marcados, generalmente comunes a la nobleza, aunque los suyos se suavizaban con una cálida sonrisa y unos vibrantes ojos violeta. ¿Quién eres? Serafal sonrió a la pequeña hada que se cernía protectora sobre el cuerpo de Naruto, que aún roncaba. Sera Uzumaki, respondió con una sonrisa traviesa. La hada desconcertada parpadeó lentamente, sus ojos yendo y viniendo de su amo dormido a la hermosa mujer a su lado. No pareces una hermana o un pariente, pero él tampoco me dijo que estaba casado. Serafal le guiñó un ojo al hada mientras le ofrecía un dedo para que la tímida hada saltara sobre él. Todavía es un poco tímido al respecto. ¿Cómo te llamas? Supongo que eso lo explicaría. El hada sintió con cierta vacilación al posarse sobre el dedo gordo. Soy Abelén. Las cejas de Serafal se levantaron. Abelán. ¿Cómo la espada sagrada? La vaina de la espada sagrada, para ser precisos, la corrigió la pequeña hada con irritación. Aunque es un nombre raro para darle a alguien. No si eres la manifestación espiritual de la vaina misma. La pequeña bola dorada de ternura infló el pecho con orgullo. Sus cejas se levantaron aún más. Naruto te encontró, o mejor dicho, Abelán. Sí, lo hizo, afirmó Abelén con una mirada igualmente orgullosa hacia su maestro, antes de que su expresión se desvaneciera un poco. No es que lo pretendiera desde el principio. Se tropezó conmigo, luego me arrinconó, porque estaba rota y sucia.
La pequeña hada comenzó a llorar de nuevo mientras Serafal sostenía la cosita lo más cerca posible de ella sin aplastarla y hacía ruidos reconfortantes. Lo regañaré por eso, ¿de acuerdo? Cuando el hada dejó de sollozar, Serafal le besó suavemente la mejilla. ¿Por qué no vas a refrescarte un poco? Tienes los ojos un poco rojos y no quieres que te vea así, ¿verdad? Cuando la pequeña bola de luz dorada que Hippo salió tambaleándose de la habitación, ella tocó el cuerpo tendido de Naruto con un dedo del pie. Si querías seguir fingiendo que todavía estás dormido, no deberías haber dejado de roncar. Un ojo azul se entreabrió y el rubio sonrió con ironía. ¿Dormir durante todo ese ruido que armaron? No es muy probable. Hablando de eso, tienes suerte de que mi padre te quiera, observó Serafal con sequedad. Si te quedaras dormido en cualquier otra cámara ritual, probablemente te ejecutarían. El rubio frunció el ceño mientras miraba alrededor de la enorme habitación con gigantescos muros de piedra, fuertemente reforzados con pilares de madera cada pocos metros. ¿En serio? ¿Por qué? Las cámaras rituales son como reliquias familiares, dijo Serafal con tono serio. Dada la antigüedad y la decoración de cada familia, en cada cámara se crea y realiza mucha magia, lo que aumenta la magia ambiental que absorbe la habitación y potencialmente mejora cada hechizo que se crea o realiza dentro de sus límites. Incluso se podría decir que cada cámara ritual refleja toda la historia de una familia. De hecho, yo nací en esta cámara. Naruto se rascó la nuca con una sonrisa ligeramente de disculpa. Supongo que es por eso que me sentí tan cómodo aquí. Los labios de Serafal se crisparon un poco mientras se preguntaba si el rubio medio despierto se daba cuenta de lo que acababa de decir. Fue una lástima que no llevara consigo una grabadora todo el tiempo. La energía es tan densa y reconfortante aquí que casi me quedé dormido mientras trabajaba. Serafal tarareó en voz baja. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que dormiste? El rubio parpadeó con ojos legañosos mientras trataba de recordar qué hora es ahora. La belleza de cabello negro azabache miró su reloj de pelcere, alrededor de las 8 p.m. Oh, dijo Naruto atónito, ¿hace como un día entonces? No, espera, eso fue ayer. Se pasó una mano por el pelo. Llevo aquí desde ayer por la noche y acabo de terminar mis cálculos hace una hora, así que son unas 53 horas, más o menos. Entonces creo que probablemente te habrías quedado dormido, sin importar la densidad de energía aquí, señaló Serafal secamente mientras miraba el papel más cercano y observaba las paredes y paredes de escritura pulcra en él. ¿Estabas tratando de convertirla en tu familiar? Naruto miró los papeles a su alrededor y comenzó a recogerlos con un suspiro. No, la verdad es que no, ya tengo otra cosa en mente, pero no quería dejarla sola. Naruto la miró fijamente. Está un poco acomplejada ahora mismo. Cada error o rechazo la afecta profundamente porque lo atribuye a la condición física de la vaina, así que cada vez que intento trabajar sin ella, se deprime muchísimo. Me lo preguntaba, admitió Serafal con naturalidad. ¿Tan dañado estaba? La encontré en una cueva que aparentemente pertenecía a alguien llamado Belfegor, comentó el rubio con tono informal, sin notar cómo los ojos de Serafal se abrieron de par en par. Su hueso seguía atascado en la vaina y la había atravesado por completo, destrozando por completo su cuerpo y destruyendo la magia restauradora que impregnaba a Belén. Ya era bastante malo que nada de lo que haga pueda siquiera sellar las grietas, y mucho menos restaurar su poder. El rubio hizo una pausa y añadió, casi para sí mismo, aunque, todavía no he investigado a fondo, estoy un poco ocupado con otras cosas ahora mismo. Lo sé, Serafal lo miró fijamente. Los niños también se han dado cuenta. Has estado un poco distraído últimamente. Reproducir Audio Machine. Regreso a casa. Naruto acercó un cuenco vacío y le cortó el antebrazo con una espada que desapareció tan rápido como había aparecido. Mientras su sangre se derramaba en el cuenco, sus labios se curvaron con sarcasmo. Ser atacado precisamente por Esazel puede causarle eso a cualquiera. Solo te contaba la situación, no te acusaba, respondió Serafal con seriedad. Todos estamos realmente preocupados por ti, así que no tenías por qué ser tan sarcástico. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par ante el dolor que reverberaba en la voz de la mujer y sus ojos se suavizaron un poco mientras volvía a dejar el tazón. Lo siento. Sé que estoy siendo un imbécil amargado, pero lo compensaré, lo prometo. Solo necesito hacer algo primero. Los hombros de Serafal se hundieron un poco y se movió para acomodarse en su regazo. Se apoyó en su pecho. Lo sé. Pensé que conocer a Misla te ayudaría, no esperaba que te afectara tanto. Suspiró en voz baja. Lo siento. Naruto hundió la cara en la nuca. Sí que me ayudó, le aseguró con dulzura.
sé lo que tengo que hacer, pero hacerlo en realidad es algo más complicado. Y eso me está poniendo un poco irritable y obsesionado. ¿Un poco? Serafal rió en voz baja mientras se burlaba del hombre detrás de ella. Bueno, quizás un poco más, concedió Naruto con una sonrisa mientras la rodeaba con sus brazos por la cintura. Serafal rió con él hasta que algo que había dicho antes finalmente caló en sus oídos. Espera, ¿te atacó Esazel? Una de las brillantes ideas de Circe, según Esazel, comentó Naruto con amargura. Se suponía que vendría a hacerme una prueba para prepararme un Sacred Gear artificial. Se quedó boquiabierta. ¿Aparatos sagrados artificiales? Sé que Ajuka ha estado intentando replicar o al menos producir sus propios aparatos sagrados, pero no sabía que los ángeles caídos ya estaban en la etapa de solicitud. Técnicamente no lo son, señaló el rubio con sequedad. Por eso me eligieron. Esazel dice que Circe quería que me hiciera más fuerte, pero sospecho que es solo porque sabe que soy bastante resistente y prescindible para un demonio. Serafal se giró un poco para poder observarlo con ojo crítico. Así que ahora tienes un Sacred Gear, o al menos uno artificial. Le preguntó con curiosidad, ¿qué hace? El rubio movió las cejas hacia ella. ¿Quieres que lo use contigo? La mujer en su regazo frunció los labios. ¿Qué hace exactamente? ¿Da masajes? Me permite robar bragas, anunció Naruto con orgullo. Serafal sonrió sensualmente mientras extendía la mano y le besaba la mejilla. Si realmente querías eso, todo lo que tenías que hacer era pedirlo. ¿Por qué molestarte en robarlo? Naruto se estremeció ante el ronroneo en su oído izquierdo mientras cerraba la boca y se obligaba a ignorar el cuerpo muy bien formado en su regazo. Por alguna razón, le parecía mal imaginarse a Serafal de esa manera. Mi victoria, tu victoria. Riéndose al ver su rostro rápidamente, tiernamente, sonrojado, se retorció un poco en su regazo, sonriendo cuando escuchó al rubio detrás de ella murmurar algo que sonaba sospechosamente como, tan malditamente injusto, para encontrar una posición más cómoda mientras se cortaba el brazo y agregaba su sangre al recipiente para su sorpresa. Eso no arruinará el ritual, graznó Naruto finalmente, tras asegurarse de no soltar ninguna estupidez. ¿Estás realizando algún tipo de ritual familiar modificado? No. Naruto volvió a echar un vistazo rápido a los papeles. Le sorprendió un poco que ella se hubiera dado cuenta de lo que hacía con solo mirar uno. Pero claro, Serafal siempre había sido engañosamente perspicaz. Sí, lo soy. Entonces no dolerá, respondió la mujer de cabello negro con seguridad. Mi sangre solo potenciará los símbolos, facilitará su invocación y vinculación, pero su lealtad seguirá siendo hacia ti mientras seas quien inicie el contrato. ¿Tienes el catalizador? Ya lo preparé todo, pero esperaba que su energía sirviera como catalizador, respondió Naruto mientras la puerta se abría de nuevo y una luz dorada flotante entraba tambaleándose, con una bandeja de té y 3 tazas. Al ver a Serafal sentado en el regazo de Naruto, la bandeja se tambaleó casi alegremente antes de volar hacia ellos. El cuarto gran Satán simplemente sonrió y ayudó a Abelen a servir el té mientras ambos observaban al rubio comenzar a dibujar meticulosamente una compleja formación. Le llevó casi varias horas, pero en todo ese tiempo, ella simplemente se contentó con sentarse y observar, conversando tranquilamente de vez en cuando con Abelen y Naruto. Mientras el rubio dibujaba, prestaba atención a la conversación. Para él, la mayoría eran disparates, pero el rubio ya estaba acostumbrado. A diferencia de la mayoría de las mujeres que conocía, en el mes que llevaban juntos, Serafal parecía disfrutar muchísimo cuando alguien no la trataba como a una niña o, alternativamente, la veneraba. Parecía querer solo conversación y compañía. Cuando estuvo listo, el reloj estaba a punto de marcar la medianoche. Espero que sepas lo que haces, murmuró Serafal mientras observaba la matriz con ojo crítico. No necesito ser un genio de las runas para saber que estás mejorando la invocación estándar del ritual para sortear un montón de hechizos de atadura y evitar unas medidas de seguridad muy estrictas con esa matriz modificada tuya, solo para atar algo tan enorme, poderoso y, muy probablemente, peligroso como tu familiar. Peligroso, resopló Naruto, más bien extremadamente esponjoso. Juntó las manos y comenzó a invocar, imbuyendo sus sellos con sus palabras. Pero también es la única persona que conozco que nunca se ha dado por vencida conmigo, incluso cuando yo misma me di por vencida. Ahora bien, según el propio conocimiento de Serafal, la mayoría de los rituales familiares generalmente implicaban algo de humo, tal vez incluso algo de fuego y relámpagos, y eso era generalmente todo.
Entonces se materializó un gigantesco círculo azul eléctrico opaco que giraba rápidamente a su alrededor mientras aparecían cada vez más símbolos geométricos frente a él. Los símbolos giraban rápidamente hasta que se detuvieron de repente y luego todos ellos literalmente se aceleraron hacia un punto medio, encajando con todos los demás símbolos como un rompecabezas sumamente complicado hasta que hubo un orbe azul brillante antes de que se rompiera. Solo un pequeño y silencioso crujido, antes de que todo el huevo se rompiera por completo, permitiendo que un pequeño y minúsculo trozo de pelo rojo puntiagudo se materializara laboriosamente en el aire, acurrucándose en una bola débil y temblorosa mientras lentamente caía al suelo. Naruto, apretando los dientes con tanta fuerza que sus mejillas temblaban, pasó lentamente una mano por el pelaje del zorro antes de recogerlo en sus brazos. Hola viejo amigo. El desorientado bulto de pelo parpadeó, moviendo la cabeza de izquierda a derecha mientras intentaba comprender su entorno. ¿Qué, Ruto? ¿Por qué estás tan gordo? Serafal parpadeó lentamente mientras el zorro balbuceaba antes de reconsiderar su conclusión de que era un zorro, o al menos no lo parecía. De hecho, parecía más bien un conejo deforme con un hocico largo y resoplando y una boca llena de colmillos afilados. Ya debería saberlo. Aunque, claro, supuso que era bastante agradable que el rubio confiara en ella lo suficiente como para revelarle la mayoría de sus secretos. Me gustaba el hecho de que aparentemente conocía conejos diminutos, adorables, mutantes, parlantes y asesinos. Técnicamente no soy grande, tú solo eres pequeño, señaló Naruto con humor mientras la bola de pelo se retorcía débilmente en sus brazos. Era un poco feo, pero muy lindo al mismo tiempo, especialmente cuando el rubio se quitó la chaqueta y la envolvió, dejando solo sus largas y esponjosas orejas y su hocico tembloroso visibles mientras frotaba rápidamente, pero suavemente, el bulto, tratando de calentarlo, y parecía estar funcionando ya que las largas orejas se movían un poco más frecuentemente. ¿Cómo? Murmuró la cosita, ¿y por qué soy tan pequeña? Fue lo máximo que pude hacer, respondió Naruto con una leve sonrisa. Pude extraer tu esencia, pero todo lo demás, incluido tu cuerpo, sigue atascado. Lo que nos lleva a por qué eres tan pequeño. Como no eres corpóreo, tu tamaño actual depende completamente de tu chakra. Entonces estoy aquí o allá, porque todavía siento mi cuerpo ahí dentro, y me da una visión doble muy rara. Las largas orejas del zorro se movieron rápidamente mientras intentaba descifrar qué demonios decía el rubio. ¿Y eso significa que volveré a crecer porque de verdad no me gusta ser tan chibi? El vínculo familiar que te trajo hasta mí complica un poco las cosas, admitió Naruto. Pero, por lo que puedo aproximarme, lo que dejaste en esa jaula no es más que un cadáver cerebral ahora, porque tu mente está aquí afuera, así que no puedo decir qué pasará hasta que investigue más. Dicho esto, puedo darte un poco de mi propia energía para reforzarla si es necesario. La bolita roja parpadeó lentamente. Está bien, al menos está caliente. NHMM. También tengo un regalo para ti. El hocico de Kerame se alzó con curiosidad. ¿Un regalo? Nunca antes había recibido un regalo. Serafal observó al rubio llevar al pequeño zorro hasta un lateral de la cámara donde había una pequeña bolsa de lona. El rubio, con gran placer, la abrió lentamente y extrajo una cabeza de su interior antes de colocarla justo delante del zorro tras quitarle el calcetín de la boca. La cabeza miró fijamente al zorro. El zorro miró fijamente la cabeza. Durante un largo momento, ninguno de los dos dijo nada mientras la enormidad de lo que el rubio acababa de hacer caía lentamente en la mente de ambos. Oh sí. Madore dijo lo único que pudo cuando se dio cuenta exactamente de lo que estaba a punto de sucederle. Mierda. Asterisco 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 fin del juego asterisco 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 fin del capítulo 9.